Recientemente me he encontrado con un programa infantil demasiado bueno y que de seguro habrán escuchado, Bluey. La serie trata sobre la vida de la familia Hiller y todas las situaciones que conlleva la paternidad, mostrando todo de una manera bonita para los niños y un poco más profunda e incluso identificable para los adultos. Algunos capítulos muestran un lado gracioso de cómo es convivir con niños, mientras que otros son para resaltar problemas que todos tuvimos en nuestra infancia y que probablemente sucederán cuando seamos padres primerizos. De entre todos los episodios hay uno que inmediatamente se ganó un lugar entre mis favoritos por lo hermoso que lo considero. De hecho, no hay mejor manera de iniciar una posible sección que explicar por qué la carrera de bebés de Bluey me parece una obra maestra. El episodio comienza con Bluey y Bingo jugando a las argollas en el patio y es aquí donde conoceremos un poco de la naturaleza competitiva de Bluey, preguntándole a su madre si es mejor que Bingo e incluso que Yudo, buscando que ella le confirmara si era verdad. Chili le responde que todos poseemos diferentes habilidades y aprendemos a nuestro propio ritmo. Eso conllevaría a que Chili decidiera contarle a sus hijas la historia de cómo Bluey dio sus primeros pasos. Cuando Bluey tenía aproximadamente menos de un año de edad, aprendió a darse la vuelta increíblemente rápido, siendo que tanto Bandit como Chili, especialmente ella, se mostrarían emocionados por lo que había conseguido. En la reunión de madres, Chili le contaría a las demás muy orgullosa sobre lo acontecido, aunque no podría evitar notar que Yudo recién aprendió a sentarse por sí sola, incluso mostrando un lado ligeramente competitivo. Decidida a conseguir que Bluey aprendiera a sentarse, pasaría un tiempo para que finalmente lo lograra. Pero oh sorpresa, Yudo había aprendido a gatear, aumentando un poco la rivalidad que se había creado en la mente de Chili. De hecho, Bluey aprendería a rodar como su primera forma de movilizarse, aunque no fuera lo que Chili esperaba, incluso acudiendo a un especialista para saber si eso era normal. Cuando Chili y Bandit intentaron enseñarle a gatear, resultaría en Bluey arrastrándose en lugar de rodar como antes. Por cierto, siempre me encantó Bandit en este episodio, pero luego hablaremos del porqué. Al mismo tiempo, Yudo le llevaría todavía más ventaja al apoyarse en los muebles, mencionando que es el paso antes de caminar finalmente. Por su parte, Bluey lograría gatear por primera vez, pero hacia atrás. Y nuevamente Chili preguntándole al doctor si eso era normal. Una vez más, en la reunión de madres, Yudo había aprendido a caminar, significando que ella era la ganadora de la carrera de bebés. Aquí notaríamos cómo Chili se sentiría un poco más decaída y cómo eso llevaría a que no se presentara a la siguiente reunión. Debido a ello, Bella la visitaría ese mismo día para platicar como buenas amigas sobre muchas cosas. Resulta que Bella es madre de 9 hijos y no solamente de Coco como Chili llegó a pensar, dándose cuenta de que la razón por la que parece ser mejor madre es porque cuenta con mucha más experiencia que ella. Bella le da un hermoso mensaje al decirle que todo lo que está haciendo por Bluey lo hace genial. Desde ese momento, tanto Chili como Bandit se enfocaron en que Bluey aprendiera a su propio ritmo. Y no solo eso, ya que Chili terminaría felicitando a Yudo por haber aprendido a caminar, reconociendo el mérito que eso tendría. El episodio termina con Bluey dando finalmente sus primeros pasos en la cocina con el único objetivo que siempre tuvo: estar más cerca de su madre. La carrera de bebés es una obra maestra en mi opinión por diferentes razones. Aquí podemos observar dos tipos diferentes de reacciones que los padres pueden tener con los logros de sus hijos, siendo sorpresivamente Bandit quien apoya mucho más cada logro de Bluey por más pequeño que sea, ya sea diciendo "esa es mi chica" cuando aprende a darse la vuelta, también cuando se arrastra o incluso tomando el que Bluey gatee en reversa con un toque de humor. De hecho, a pesar de lo mucho que el episodio intenta burlarse de Bandit, hay ciertos detalles que podemos notar, ya que al pasar somnoliento como padre primerizo, es probable que Chili cuide a Bluey por la mañana y él por la noche. Además, en todo el episodio observamos cómo Bluey prefiere pasar tiempo con Chili y que seguramente ella es su favorita, lo cual es muy real, siendo que en una etapa temprana los bebés pueden tener un padre favorito y eso es normal. Hablando de lo que es normal, el episodio trata muy bien cómo es ser padre primerizo, mostrando cómo Chili busca saber si lo que pasa con Bluey se supone que tiene que pasar y para ello consulta al doctor una y otra vez. Una manera muy inteligente de hacer que los padres viendo el episodio darse cuenta de que esas dudas son normales y al mismo tiempo responderlas con naturalidad. Algo que también me gustó bastante fue lo mucho que Bella demostró ser un apoyo para Chili.
No por nada la escena en la que le menciona que lo está haciendo genial es en primera persona y desde su perspectiva. Porque se lo está diciendo a Chili, pero también se lo está diciendo a todos los padres primerizos que necesitan escuchar eso. Ella sabe lo que es pasar por ello y también sabe lo mucho que puede ayudar el apoyo de alguien que estimas. El episodio nos deja con un hermoso mensaje y es que todos somos diferentes, ya sean niños o adultos. Ver a otros hijos avanzar más rápido no necesariamente significa que sus padres estén haciendo un mejor trabajo que tú, ni tampoco significa que tú no estés realizando un buen trabajo con tu hijo, siendo ese uno de los problemas internos que notamos tener a Chili en el capítulo. Bluey es una serie que sabe muy bien que los padres pueden aprender y por ello se aseguran de que el mensaje sea claro. Mientras tú quieras a tus hijos y estés dando siempre la mejor versión de ti, lo estás haciendo genial. Cuando Chili entiende el mensaje, la vemos por primera vez celebrando un logro de Bluey. Incluso notamos cómo la competencia a la que le dio tanta importancia antes ahora no es más que algo por lo que felicitar a Yudo. Uno de los detalles más sutiles fue lo mucho que le ayudó a escuchar esas palabras tanto a Chili como a Bandit. Y es que al inicio del episodio vimos como Bluey ahora es bastante buena en jugar a las argollas, lo cual requiere coordinación y fuerza, demostrando que a partir del momento de cambiar de mentalidad ambos realizaron un excelente trabajo. No por nada, cada paso, por más pequeño que sea, es muy importante no solo para los niños, sino también para los padres. En mi opinión, uno de los mejores episodios jamás creados para una serie infantil. Apreciaría muchísimo si pudieran compartir el video con más gente que le gusten las series de nuestra infancia, así como también seguirme en todas las redes sociales que tendrán abajo en la descripción, especialmente porque estamos increíblemente cerca de llegar al 1.000.000 de suscriptores. Se cuidan, gente, nos veremos pronto.